Buenos días. Antes de empezar la presentación, quiero dar gracias a los organizadores por invitarme a formar parte de la Cumbre GIS de Recursos Naturales RN Summit 2021. Esta es una gran oportunidad para dar a conocer proyectos innovadores y poder interactuar virtualmente con los principales expertos nacionales e internacionales. En Andes nos especializamos en brindar servicios de asesoría y consultoría para el desarrollo y supervisión de proyectos ambientales, electromecánicos, civiles y de construcción, principalmente en la industria minera y energética. La empresa orienta sus esfuerzos en la búsqueda de la satisfacción de las expectativas de los clientes mediante soluciones prácticas, eficientes, con altos estándares de calidad e innovación. Y dentro de los estudios realizados por Andes para los distintos clientes se encuentran los estudios relacionados a la gestión de riesgo de desastres. Como parte de esta temática, se elaboran mapas de susceptibilidad de deslizamientos utilizando herramientas SIG. Justo este es el tema del que va a tratar la presentación. Dentro de los productos importantes realizados con ArcGIS se encuentran los mapas de susceptibilidad de deslizamientos. Y en este proceso, estos mapas pueden expresar diferentes escenarios en los cuales sirven como base para los tomadores de decisiones en el ámbito de ingeniería para evaluar alternativas adecuadas de acuerdo a las características del proyecto. Para desarrollar este tipo de mapas o modelos existen diferentes metodologías. En el siguiente esquema se observan los 4 enfoques metodológicos más conocidos. Los métodos cualitativos, los métodos semi-cuantitativos, los métodos cuantitativos y los métodos de aprendizaje automático. En nuestro medio, los métodos utilizados con mayor frecuencia son los métodos semi-cuantitativos y los métodos cuantitativos. Dentro de los métodos semi-cuantitativos más conocidos está la evaluación multicriterio, denominada análisis jerárquico, utilizada en la metodología CNPRED que posteriormente tocaremos. Y luego están los métodos cuantitativos, dentro de los cuales los métodos estadísticos tienen también bastante relevancia y son bastante utilizados. Está el método de índice estadístico, el método de peso de evidencia y el método de radio de frecuencia. Es importante mencionar que las metodologías empleadas para el análisis de susceptibilidad y peligros por fenómenos de remoción en masa o por deslizamientos son variados y deben utilizarse según la disponibilidad de datos, el tipo de escala, los objetivos del proyecto. Dentro de las metodologías que habíamos mencionado como la evaluación multicriterio, o también conocida como AHP, está la metodología para evaluación de riesgo desarrollada por el CNPRED. Esta metodología también conocida como EVAR. Como sabemos, los mapas de susceptibilidad de peligro y de riesgo nos ayudan a reconocer las zonas en donde pueden ocurrir los distintos fenómenos. Como todos sabemos, nuestro país está expuesto constantemente a la ocurrencia de distintos peligros de origen natural que pueden generar impactos considerables, generando pérdidas de vidas humanas o pérdidas económicas. Entonces, por esta razón, la identificación de estos riesgos es indispensable en los proyectos de ingeniería de diferente envergadura. La identificación de estos riesgos geológicos forman parte de la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. Y en este sentido, ARMAP nos ofrece distintos tipos de herramientas que nos permiten localizar o nos permiten definir los niveles de peligro y riesgo que se pueden establecer, en donde se pueden establecer diferentes medidas de prevención y reducción de desastres. Por ejemplo, acá se pueden observar 3 cuadros importantes para elaborar el desarrollo de un EVAR. Básicamente se tiene que identificar el peligro, evaluar, se debe caracterizar el peligro, identificar el área de influencia de los elementos expuestos, se debe realizar el análisis de vulnerabilidad, que implica el reconocimiento de la fragilidad, la exposición y la resiliencia, y además se debe calcular el riesgo. Para todos estos procesos es importante siempre el trabajo de campo en donde se reconoce, identifica el peligro, evaluar. También se deben realizar encuestas de campo y se debe realizar un trabajo de gabinete. Finalmente, el tipo de entregables están compuestos por un informe, un mapa de pendiente, geología, geomorfología, un mapa de peligro, un mapa de área de influencia y de elementos expuestos, un mapa de vulnerabilidad y un mapa de riesgo. Este manual está dirigido a los profesionales donde se desarrollan estas metodologías, está dirigido
a los profesionales o investigadores de diferentes entidades públicas o privadas que ejecutan evaluaciones de riesgos originados por fenómenos de origen natural en nuestro país y deben ser desarrollados por evaluadores de riesgo acreditados con resoluciones del CENIPRED. Dentro de los principales o los entregables más relevantes del EVAR se encuentra el mapa de peligro, el mapa de vulnerabilidad y el mapa de riesgo. El mapa de peligro muestra las zonas donde la probabilidad de ocurrencia de un evento es mayor. Por ejemplo, un mapa de peligro a deslizamientos. Luego, el mapa de vulnerabilidad permite reconocer a través de una zonificación el daño que pueden sufrir las estructuras físicas o la afectación que puede tener las actividades socioeconómicas en un sector específico. Todo esto está enmarcado en las dimensiones social, económica y ambiental y en la evaluación de 3 conceptos claves dentro del marco del análisis de la vulnerabilidad, como son la fragilidad, la exposición y la resiliencia. Finalmente, el mapa de niveles de riesgos permite evaluar la aceptabilidad del mismo en función a distintos niveles. Este mapa se obtiene a partir del mapa de peligro y a partir del mapa de vulnerabilidad. Esta metodología tiene grandes ventajas. Primero, está avalada por normas vigentes a nivel nacional. Es una metodología de fácil uso y comprensión. No necesita una gran cantidad de datos y es una herramienta práctica que se puede utilizar de manera preliminar cuando no se cuenta con data suficiente para elaborar un modelo de mayor complejidad. Como todas las metodologías, también presenta ciertas desventajas. Esos estudios están orientados a evaluar instituciones educativas, grupos de viviendas, sistemas de abastecimiento de agua, pero existen pocos reportes orientados a la industria minera. Se emplea una sola metodología para evaluar distintos fenómenos de origen natural. Estas metodologías multicriterio dependen del conocimiento del experto y a veces tienden a ser subjetivas. Los datos disponibles en los servidores, como en algunos servidores, están a escalas mayores que los mapas que se presentan como entregables en un estudio de evaluación de riesgo. Como habíamos mencionado en las primeras diapositivas, también existen los métodos estadísticos. Pero para adentrarnos a esta metodología es importante tener conocimiento de algunos conceptos importantes que vamos a tratar en esta diapositiva, que se abordan de manera diferente a la evaluación de riesgos que se plantea en el EVAR. Primero, es importante saber cómo o qué se define como un mapa de susceptibilidad. Es un mapa que identifica la distribución espacial de los fenómenos de remoción en masa existentes o que potencialmente podrían ocurrir en las áreas que tienen mayor posibilidad de ocurrencia espacial de un fenómeno. Se realiza tomando en cuenta solamente los factores condicionantes. No se toman en cuenta los factores desencadenantes. Por ejemplo, podemos ver un mapa de susceptibilidad a ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, o en realidad ya modelos más específicos como un mapa de susceptibilidad a la ocurrencia de deslizamientos o a la ocurrencia de caídas de rocas. Otros mapas o modelos importantes son los mapas de peligro, que también son conocidos como mapas de amenaza. Los mapas de peligro ya permiten establecer diferentes características espaciales y temporales como de intensidad y establecen una relación directa entre la frecuencia de ocurrencia de un tipo de fenómeno y un evento detonante. Se realiza tomando en cuenta los factores condicionantes y detonantes. Por ejemplo, podemos realizar un mapa de peligro por deslizamientos en un escenario de precipitaciones pluviales de 120 milímetros al día. Y luego están los mapas de vulnerabilidad. Este mapa muestra las pérdidas o daños que pueden sufrir las vidas humanas, las estructuras físicas y las actividades socioeconómicas por acción de un peligro o amenaza. Por ejemplo, se puede presentar un mapa de vulnerabilidad económica en las unidades escolares ante un sismo de cierto grado de afectación, ¿no? O el mapa de vulnerabilidad social de un grupo de viviendas multifamiliares ante la ocurrencia de deslizamientos. Los modelos de análisis estadístico están más orientados a realizar mapas de susceptibilidad y también podrían realizarse mapas de peligro, pero básicamente la mayor cantidad de experiencias en relación a estos modelos estadísticos está más orientado a los mapas de susceptibilidad, en donde se abordan solamente los factores condicionantes. Finalmente, el mapa de peligro y vulnerabilidad nos van a llevar siempre a evaluar los métodos de riesgo. Entonces, acá en la parte
en la parte derecha hay un esquema donde indica cómo se van desarrollando estos modelos. Y se ve, ¿no? Primero se tiene el mapa de susceptibilidad, que tiene los factores condicionantes del evento. Cuando ya se emplea el detonante, que puede ser la lluvia o un sismo, se genera el mapa de peligros, también conocido como de amenaza. Luego, con otras metodologías de análisis, se elaboran los mapas de vulnerabilidad para finalmente elaborar los mapas de riesgo. Finalmente, todos estos mapas muestran zonificaciones que van desde muy bajo a muy alto. Generalmente o casi siempre se emplean este tipo de colores, ¿no? Siempre el muy bajo con un color verde oscuro hasta el muy alto con un color rojo para indicar los grados de peligro, los grados de vulnerabilidad y los grados de riesgo. Y en esta diapositiva podemos ver un diagrama bastante explicativo acerca de los métodos estadísticos. Más que nada, es importante mencionar que para elaborar un mapa de susceptibilidad a deslizamientos es importante tener, digamos, los inputs de manera clara. Habíamos dicho que los métodos semicuantitativos utilizan la asignación de pesos de manera subjetiva, más que nada basándose en el conocimiento del experto. Los métodos estadísticos son determinados utilizando la importancia relativa de los datos. Entonces, para esto es importante tener claro las metodologías que se pueden utilizar con los métodos estadísticos. Normalmente existen 3 metodologías muy conocidas, como es el índice estadístico, el peso de la evidencia y la radiofrecuencia. Acá en la parte superior se puede observar las relaciones de densidad existentes para los modelos de pesos de la evidencia. Más que nada, estos modelos estadísticos buscan mostrar las relaciones de densidad para resolver la probabilidad de que un píxel pueda mostrar la ocurrencia de un deslizamiento, ¿no? Y para esto debemos tener muy bien desarrollado como input principal un modelo de elevación digital. A partir del modelo de elevación digital, nosotros podemos caracterizar varias cosas. Podemos caracterizar la dirección de flujo, los puntos de acumulación de una cuenca y la delimitación de una microcuenca. Cuando nosotros delimitamos la microcuenca, entonces nosotros ya podemos definir un espacio de trabajo en donde se va a desarrollar el modelo de susceptibilidad a deslizamientos. Digamos, como habíamos dicho que los modelos se tratan solamente de los factores condicionantes, para un modelo típico se utilizarían las unidades litológicas, las unidades geomorfológicas, el uso de suelos, las pendientes, la densidad de drenaje y la distancia de las estructuras tectónicas. Todos estos inputs inicialmente están en forma de shapes, pero para un mejor uso se recomienda trabajarlos a manera de raster. Entonces, en este punto podemos decir que ArcGIS nos presenta una plataforma en donde nosotros podemos trabajar los valores de estos raster, todas las operaciones, trabajarlas de manera clara, y es una herramienta bastante sólida para poder obtener este tipo de modelos. Finalmente, cuando nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, el índice, los pesos de la evidencia con estas relaciones de densidad que pueden ver en la parte superior, vamos a obtener un valor, un peso para cada capa, ¿no? A través de los valores de BF, que son la suma de BI positivo y BI negativo. Estas relaciones nos van a dar el peso para que nosotros utilicemos el álgebra de mapas. Una vez obtenido eso, en nuestra plataforma, digamos, estos valores, vamos a utilizar nuestros rasters en la plataforma de ArcGIS, que nos ofrece distintas herramientas para poder realizar todas estas operaciones. Una vez obtenidos estos datos, se van a reclasificar los factores, ¿no? Y en esta suma total vamos a obtener un índice de susceptibilidad. Es importante mencionar que estas metodologías se trabajan teniendo en cuenta la delimitación de los deslizamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Básicamente, para poder comprobar estas metodologías, nosotros necesitamos como input un inventario de peligros bastante definido, en donde cada evento esté representado por un área específica. Finalmente se van a reclasificar los rasters como una sumatoria y nosotros vamos a obtener en este proceso un mapa de susceptibilidad, que vendría a ser, digamos, nuestro entregable final si es que solamente vamos a considerar los factores condicionantes. Sin embargo, podríamos agregarle, por ejemplo, un mapa de solletas con más valores, como si fuera una capa más representativa, y vamos a obtener un mapa de peligro o amenaza. Es importante también mencionar de que, a diferencia de las otras metodologías, los métodos estadísticos sí pueden contar con un método de validación que se va a ver en las siguientes diapositivas, denominado curva de éxito, en donde se va a ver el porcentaje del área bajo la curva. Como habíamos dicho, en los métodos estadísticos es muy importante definir o realizar el inventario de peligros geológicos, en este caso para nuestro modelo de susceptibilidad, nuestro inventario de deslizamientos, ¿no? Como nosotros sabemos, los estudios de ingeniería en sus distintas etapas necesitan trabajo de campo y la toma de datos es un proceso indispensable para realizar este inventario de deslizamientos. Una de las etapas más importantes en la evaluación de los riesgos geológicos que se realizan en estos modelos es el reconocimiento de estos fenómenos, ¿no? Y estos son caracterizados a través de la delimitación con el uso de imágenes satelitales. Entonces, en este punto es importante el apoyo que nos ofrece la galería de imágenes de ERRI para permitir definir con precisión los deslizamientos que son representados cartográficamente. Entonces, el uso de sistemas de información geográfica nos facilita y nos da herramientas como las imágenes satelitales en el uso del SIG. Ahora, estas imágenes temporales nos permiten realizar comparaciones sistemáticas a lo largo del tiempo, donde podemos ver la ocurrencia de un deslizamiento y cómo éste se ha ido desarrollando. Se pueden tener las vistas del antes y el después de la ocurrencia de estos fenómenos. No solamente eso, sino que también los sistemas de información geográfica como ArcGIS nos permiten calcular las cuencas, definirlas, así como definir los parámetros morfométricos de las mismas, calcular aspectos generales como el área, perímetro, altura máxima, índice de compacidad, entre otros. Entonces, este inventario de peligros geológicos, que es tan importante para la identificación y la caracterización de estos procesos y que también nos sirve como input definitivo en los modelos estadísticos, toma bastante relevancia en el análisis, pero no sería posible realizarlo si no contáramos con herramientas tan específicas como las que nos ofrece ArcGIS. Como podemos ver acá, por ejemplo, en este lado, en el lado izquierdo, podemos ver una serie de puntos delimitados a lo largo de una carretera y que ya nos permite conocer los deslizamientos que van a ser comparados en el modelo. O esta imagen en la parte central donde se han delimitado claramente los deslizamientos que podrían afectar a la carretera. O estas imágenes que están acá a la derecha donde se definen las microcuencas con su orientación, con varios parámetros morfométricos o también los deslizamientos. Y todo esto gracias al uso de sistemas de información geográfica como la plataforma que nos ofrece ArcGIS. La siguiente diapositiva muestra un esquema de los distintos mapas temáticos empleados en la construcción de modelos de susceptibilidad de deslizamientos. Estos mapas, como habíamos dicho, tienen como objetivo zonificar las áreas en donde la probabilidad de ocurrencia de un deslizamiento es mayor. Cada uno de los mapas temáticos representa un factor condicionante para la ocurrencia de un deslizamiento, ¿no? Por ejemplo, en este análisis se empleó la litología, la geomorfología, la pendientes, el uso de suelos, entre otros. Y la selección de los factores para el análisis realmente depende del conocimiento de la zona de estudio, la disponibilidad de la información, por lo que los factores recomendados no se restringen a la posibilidad de usar más datos siempre y cuando estén orientados a explicar la ocurrencia actual o futura de los deslizamientos en la zona evaluada. Una vez obtenidos estos datos con los procedimientos estadísticos que se indicaron anteriormente, se obtiene un mapa de susceptibilidad
Y este mapa de susceptibilidad puede convertirse en un mapa de peligro si le agregamos un rastro de un factor desencadenante, que en este caso, por ejemplo, podría ser un mapa de isoyetas. Los mapas de susceptibilidad pueden utilizarse en varios puntos, en varios ámbitos. Entonces, por ejemplo, en la parte izquierda podemos visualizar un mapa de densidad de puntos en donde ya sin tener un mapa de susceptibilidad se puede identificar las zonas que tienen mayor predisposición, por ejemplo, a la ocurrencia de deslizamientos. Pero luego ya de realizar el proceso y de realizar el modelo de susceptibilidad podemos definir claramente las zonas en donde la ocurrencia de los deslizamientos o zonas de susceptibilidad muy alta para la ocurrencia de deslizamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de cuenca. Y esto es importante porque las personas que van a hacer uso de estos mapas ya pueden definir a nivel de kilometraje en dónde es más probable que ocurran estos fenómenos. Entonces, por ejemplo, acá en la imagen central se muestran claramente, después de la evaluación o después de realizar el modelo, 3 sectores muy específicos en donde la ocurrencia de deslizamientos o la susceptibilidad, la ocurrencia de estos es bastante alta, ¿no? Entonces está entre el kilómetro, por ejemplo, entre el kilómetro 20 y el kilómetro 34. Y así esto permite a los tomadores de decisiones que puedan pensar en decisiones más específicas para estos sectores, ¿no? Entonces acá hay una aplicación clara de estos mapas de susceptibilidad de deslizamientos a obras lineales. Básicamente se enfocan en una carretera dentro de un marco de acción de cuencas. Como había dicho antes, es importante el contraste entre las imágenes satelitales y los resultados de estos modelos, ¿no? Entonces, en esta imagen se puede observar claramente, por ejemplo, que existen zonas de color rojo que son más susceptibles entre el kilómetro 41 y el kilómetro 45. Entonces, básicamente nosotros podemos hacer el contraste con las imágenes satelitales o el análisis de las mismas en plataformas como ArcGIS y podemos ver cómo el desarrollo de los modelos muestra con claridad cuáles son las zonas en las que se tiene que reconocer y tomar acción ante la ocurrencia de este tipo de fenómenos. Estos mapas de susceptibilidad también se pueden aplicar no solamente a carreteras, sino también pueden ser aplicables a ductos. En este caso, se tiene acá un esquema de modelos de susceptibilidad específicamente en gasoductos y básicamente en estos modelos también se permitió o se pudo reconocer a nivel de kilometraje dónde son las zonas más susceptibles a la ocurrencia de deslizamientos y los planes de acción o reconocimiento de recorridos de cada zona del gasoducto se intensificaron más en las zonas señaladas por estos modelos. Así, los clientes que normalmente realizaban recorridos a una gran cantidad de kilómetros pudieron enfatizar sus esfuerzos y poner, digamos, mayor reconocimiento a sectores más específicos y así poder hacer un monitoreo bastante real de las zonas evaluadas. Además de eso, un mapa de susceptibilidad a este tipo de fenómenos nos permite dar un panorama o tener un panorama general de dónde ocurren esos eventos y a partir de ahí, de identificar las zonas más específicas, se pueden realizar, digamos, estudios como de estabilidad de taludes o estudios más específicos para el reconocimiento o para el monitoreo de taludes en distintas zonas. Por eso siempre es importante tener un reconocimiento, digamos, de manera general para poder abordar estos temas. Y un mapa de susceptibilidad de deslizamientos nos permite, es una herramienta fundamental para este reconocimiento general, ya sea en obras lineales o, como se ve acá en la siguiente diapositiva, a nivel de cuencas y microcuencas. Entonces, al momento de tomar acciones en la gestión de riesgo de desastres, siempre como gestores es importante tener un panorama bastante amplio. Y los mapas de susceptibilidad desarrollados con métodos específicos como son los métodos estadísticos son las herramientas ideales para poder tener el conocimiento de las zonas en donde van a ocurrir estos fenómenos. Y a partir de ahí, del reconocimiento de estas zonas, ya se puede empezar a realizar estudios más específicos. Por ejemplo, en estos mapas de peligros de cuencas y microcuencas se pueden ver algunas zonas, como por ejemplo esta cuenca que se ve en la parte superior.
se desarrolló para la zona de la cuenca de San Juan, donde se ubica el desierto de San Juan del Lurigancho, y se ubican las zonas donde existe una mayor probabilidad de ocurrencia de caídas de rocas, por ejemplo, y efectivamente en muchas de estas zonas han ocurrido varios eventos. O también, como se puede ver acá en la parte inferior, se pueden realizar mapas de susceptibilidad orientados a cuencas ya de mayor extensión, ¿no? Como habíamos dicho antes, los modelos realizados con datos estadísticos tienen la posibilidad de ser verificados. Una forma de hacerlo es realizando las curvas de éxito. Las curvas de éxito se realizan comparando el porcentaje acumulado de los píxeles en donde ocurren los movimientos en masa versus los valores de susceptibilidad obtenidos en el análisis. En este caso, este cuadro que se ve a la izquierda muestra estas curvas que se desarrollaron tanto en modelos donde se hizo la evaluación multicriterio HP y diferentes métodos estadísticos. En definitiva, los métodos estadísticos consiguen un mejor desarrollo y obtienen un área bajo la curva mayor a 70%, que es un dato bastante recomendado para este tipo de modelos. En especial, los modelos de tipo pesos de la evidencia y el modelo de índice estadístico son los que obtienen mejores resultados, ¿no? Entonces, este tipo de comparación muestra claramente que estos métodos estadísticos son los que tienen un mejor desempeño. Se puede verificar también en la imagen de la derecha el porcentaje de ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, o también puede ser el porcentaje de deslizamientos versus las zonas de susceptibilidad alta y muy alta. Entonces se puede ver que en los modelos con mejor desempeño se obtiene que los movimientos en masa, la mayor ocurrencia de estos se da en zonas de alta susceptibilidad. Entonces se ve una correspondencia bastante alta. Por ejemplo, en este modelo de pesos de la evidencia se ve que un 40% de los deslizamientos se ubican en una zona de susceptibilidad muy alta y casi el 45% o un poco más se ubican en zonas de susceptibilidad alta. Entonces quiere decir que el modelo está bastante bien desarrollado. Es una correspondencia bastante grande. Dentro de las ventajas que tienen los métodos estadísticos, podemos decir que son métodos objetivos, evitan la susceptibilidad de elegir los pesos de los factores como en los métodos semicuantitativos, la relación de factor condicionante de los fenómenos de remoción en masa o los deslizamientos se evalúan con bases estadísticas, existe un control de capacidad de predicción del modelo como se vio en las curvas de éxito en la diapositiva anterior. Ahora también tiene ciertas desventajas, ¿no? El método es sensible a exigencias de errores de mapeo, o si no existe un inventario, digamos, de peligros geológicos con áreas bien definidas, es un poco complicado hacerlo. Y los métodos estadísticos no siempre son aplicables en regiones poco conocidas, y si es utilizado con una pequeña muestra de ocurrencias, los procesos conocidos deben ser tomados con bastante cuidado. El método está respaldado por distintas guías y lineamientos extranjeros, pero no está avalado por una entidad gubernamental como sí lo está el método desarrollado por el CENEPRED. Finalmente, dentro de este marco de metodologías para la elaboración de susceptibilidad, se encuentran los mapas desarrollados con metodologías de aprendizaje automático que orientados a la predicción espacial de zonas susceptibles a deslizamientos. Entonces, dentro del aprendizaje supervisado y no supervisado en este marco de Machine Learning, existen bastantes metodologías, ¿no? Y es importante porque la plataforma GIS nos permite desarrollar, poner en práctica los modelos desarrollados con distintas metodologías. Las metodologías más utilizadas, como se puede ver en estos cuadros, son las metodologías de regresión logística, ¿no? Y después puede ser los árboles de decisión o las redes neuronales o otras metodologías que utilizan diferentes algoritmos. Entonces, esto de acá vendría a formar parte del estado del arte de la evaluación de susceptibilidad de deslizamientos. Este cuadro que está acá a la derecha nos indica una serie de recopilación de investigaciones que se han realizado desde el año 2015 hasta el 2020, en donde muestra los diferentes
países que utilizan estas metodologías, y China en realidad tiene la mayor cantidad de publicaciones utilizando métodos de aprendizaje supervisado, en donde el método más utilizado es el método de regresión logística. Es importante saber que estas metodologías del estado del arte, del aprendizaje supervisado, también son bastante importantes. Si bien es cierto, se necesita una gran cantidad de datos, es importante mencionar que los métodos estadísticos son importantes, nos dan un panorama bastante amplio, pero también se deben o es interesante llegar a desarrollar estas metodologías también, ¿no? Y en realidad nosotros, como digamos a nivel de gestión de riesgos, contamos con bastante información que nos permite desarrollar modelos de susceptibilidad, sobre todo utilizando la metodología de regresión logística. Se pueden realizar muchos modelos, y que este procesamiento o estos datos se plasman también a través de los mapas realizados en sistemas de información geográfica, en donde ArcGIS da un soporte bastante relevante. Finalmente, como conclusiones importantes, en definitiva, se tiene que mencionar que la administración de la información de los datos para realizar estos modelos de susceptibilidad se hace de manera eficaz con los sistemas de información geográfica, utilizando más que nada las herramientas que nos ofrece ArcGIS, ¿no? Estos modelos son bastante beneficiosos, sobre todo porque esta plataforma nos ofrece el manejo de raster de manera rápida. Podemos hacer una visualización dinámica de los resultados, permitiéndonos tomar decisiones al momento, y además los clientes pueden encontrar soluciones en este tipo de modelos que se han visto en esta presentación de forma, digamos, rápida, de forma objetiva, con todas las herramientas que nosotros les podemos presentar utilizando los sistemas de información geográfica como ArcGIS. Y bueno, con esto estaría concluida mi presentación. Muchas gracias.